En el Evangelio de San Juan. Ajá. Sí. Sí, ya salió. ¿Sí, no? Ya. Sí. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿La Biblia tienen? Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo pongo acá. ¿No? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Sí, hasta el 4. Esta era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esta vida, y la vida era luz de los hombres. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí al apóstol Juan escribiendo, iniciando el Evangelio de San Juan, dando y presentando lo que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan dice que el Evangelio fue escrito, este Evangelio fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, ¿no? Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces nosotros tenemos que conocer quién es Jesús. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos que conocer quién es el Padre y tenemos que conocer quién es Jesucristo, ¿verdad? Para tener vida eterna. Y Juan 1.1 empieza en esa parte y dice, en el principio. ¿Qué significa en el principio? ¿Alguna vez hemos meditado en esta parte? ¿Qué significa en el principio? A ver, ¿alguien iba a hablar ahí? ¿Usted, no? ¿Qué significa en el principio? Cuando empezó todo. Cuando empezó todo. ¿Cuando empezó todo qué? Pues la vida, que es lo bueno que íbamos a hacer las cosas. Ok. Sí, más o menos eso, Tere. Antes de todo. Antes. O sea, antes del principio, o sea, desde la creación. Desde antes. Ok. Es que Dios no tiene principio. Ajá, y sí, para mí es así, sin principio, desde la creación. En el principio. Y en el principio se cayó el mouse. No, en el principio. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, 1. 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, ¿verdad? En el principio, ahí está, en el principio. Y Juan agarra esa parte de Génesis también. En el principio creó Dios. Y dice Juan, en el principio era el verbo. Voy a decir la palabra en griego, en el principio era el logos, porque va a explicar más todavía lo que significa esto. Y nosotros tenemos que iniciar, entonces en el principio es como decía, antes de que se iniciara cualquier cosa. Esa es la chispa. Cuando apenas se inició la primera cosa, ahí inició el principio. Antes de eso no existía el tiempo. No había tiempo antes de eso. ¿Cuándo inició el tiempo? En el principio, cuando Dios empezó a crear todo. Ahí inicia el tiempo. Nosotros tenemos que conocer que Dios es un ser atemporal. ¿Qué quiere decir? Que no le afecta el tiempo a Él. Él no está sujeto al tiempo. Por eso para Dios es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Para Él es lo mismo. ¿Sí? Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo nos afecta a nosotros, pero a Dios no le afecta. Entonces dice Juan aquí, en el principio, o sea, cuando se me iniciaron todas las cosas, era el Logos. ¿En qué tiempo está era? En pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que iniciaran todas las cosas, ya
existía el verbo. Entonces aquí Juan nos está hablando de la existencia eterna de este Logos. En el principio ya existía el Logos. ¿Qué quiere decir? Que él no tuvo un principio. Este Logos al cual se está refiriendo el apóstol Juan no tuvo un principio, porque cuando se hizo el principio ya existía este Logos, esta palabra, ¿verdad? Entonces es lo que Juan está diciendo. Por lo tanto, si la palabra existía antes del principio, la palabra es eterna, porque no tiene principio. No está sujeta a tiempo, exactamente. Dios es eterno, ¿qué significa? Que no tiene principio ni fin. Nosotros podríamos decir que antes del principio ya existía Dios, ¿verdad? Entonces lo mismo nosotros vemos aquí lo que está diciendo Juan, en esa misma mentalidad. En el principio era pasado, era el verbo, o sea, el logos, la palabra, ¿sí? Esta palabra ya existía desde antes del principio, por lo tanto la palabra es eterna. Es esa palabra que cuando Dios dijo en Génesis, sea la luz, y se hizo la luz. Esa es la palabra, ese es el logos que el apóstol Juan, está hablando aquí. Esa es la palabra, ¿sí? Y la palabra que emplea Juan aquí para logos es algo muy especial, porque tenía un significado muy fuerte, tanto para gentiles en ese tiempo, los griegos, los romanos, como para los judíos. La palabra logos tenía un significado. Para el griego, los filósofos griegos, el logos era el principio de todas las cosas, el orquestador del universo, el armador del universo. Eso era el logos para ellos, ¿verdad? Para los judíos, el logos, la palabra, era la misma existencia de Dios, ¿sí? Para los judíos, es más, los judíos igualaban a Dios con su palabra y su palabra con Dios. Por lo tanto, decían que la palabra era Dios, ¿sí? Y entonces Juan por eso pone esa palabra logos aquí. En el principio era la palabra, para así tanto que afecte a gentiles, a gente no judía, como los griegos y los romanos, ¿verdad? Como sus filósofos, como a judíos, para que entendieran quién era este logos, que lo va a explicar más abajo Juan. Pero aquí empieza Juan muy filósofo, ¿verdad? Y dice, en el principio era el logos, esa palabra. La palabra para definir, ¿verdad? En logos, en griego, para definir palabra, hay dos palabras, logos y rema. Rema, que algunas iglesias la interpretan mal, rema solo es la palabra que tú dices, la palabra expresada. Por ejemplo, lo que yo estoy hablando ahorita, expreso una palabra, ese es el rema para los griegos. Pero el logos implica más allá, implica el rema, pero mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Implica la misma actividad de pensar. Por ejemplo, yo cuando les dije ahorita, defínanme, o sea, díganme qué significa en el principio. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes? Exprimir su cerebro, en pocas palabras, ¿no? Para sacar una definición, y en esa actividad del cerebro sacaron una definición ustedes y la expresaron. Bueno, ese es el logos. Ese es el logos que salió de su cerebro y fue expresado. No solo es una palabra expresada, es una palabra que salió de la misma actividad cerebral y se expresó en palabra. Eso es a lo que implica el logos en su totalidad. Y por eso Juan utiliza esta palabra. Por eso Jesús es la palabra, Él es la palabra de Dios. ¿Sí? Él es el logos de Dios. Él es, así es, Él es la misma forma de ser. Por eso, no sé si ustedes oyeron en algunas clases de filosofía o en universidad que a veces decían, tú eres lo que piensas, o tu forma de hablar me dice quién eres. ¿Sí? Céntrate a alguien a escucharlo, dicen por ahí los filósofos, y vas a saber quién es esa persona. Bueno, la palabra de Dios nos enseña quién es Dios. El Cristo es la esencia misma de Dios, porque es su propia palabra, su actividad de pensar y de expresarse. Entonces nosotros podemos ver esa parte. Él es el logos de Dios, ¿sí? Entonces Juan dice, en el principio era el verbo, o sea que este verbo era eterno. Luego Juan, de definir
su existencia define su coexistencia, que el Logos coexiste con alguien más. Y dice, y el Logos era, ¿con quién? Con Dios. Con Dios Padre. Entonces, y el Logos era con Dios, o sea, tenía comunión con Dios. Y ahí la palabra griega es bien fuerte también, en esa parte, cuando define era con Dios. Habla de una unidad de comunión. ¿Sí? De una unidad de comunión. No solo de era con Dios, por decirlo, yo me voy a juntar con Zenón, no nada más es así, sino de una comunión, de una misma existencia entre los dos. ¿Sí? Que hay tanta comunión que son uno mismo. Es lo que significa ahí la palabra griega. Entonces dice, y el verbo tenía comunión con Dios. O sea, el verbo no tiene principio, es atemporal y además tiene comunión con Dios. ¿Sí? Y luego Juan dice, y el Logos, ¿qué? Era Dios. O sea, el Logos no tiene un principio, el Logos tiene comunión con Dios y el Logos es Dios. ¿Sí? Y ahí es la parte importante. Aquí en este versículo, Juan está expresando del Logos, que dijimos más adelante va a decir que es Jesucristo, pero ya nosotros lo estamos definiendo de una vez, ¿verdad? Juan está diciendo que Jesucristo es eterno, que Jesucristo tenía una comunión con Dios y que Jesucristo era Dios. Por lo tanto, Juan aquí está expresando la divinidad de Jesucristo y la Trinidad de Dios. En este solo versículo, Juan está expresando estas dos doctrinas, la divinidad de Jesucristo y la Trinidad. ¿Por qué? Porque ese Logos, que es Dios, tenía comunión con Dios. Y al decir con, está hablando de otro. Entonces, quiere decir que hay alguien más que también es Dios. ¿Sí? Y hay parte de la doctrina de la Trinidad. Para definir la doctrina de la Trinidad es bien difícil, hermanos. Solo podemos decir que la Trinidad es que creemos en un solo Dios. Un solo Dios. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, pero que existe en tres personas. ¿Cómo está eso? No lo sé. Alguien quiere explicarlo a veces como con el huevo, dicen. El huevo es un solo, pero es yema, es clara y es cascarón. Bueno, esa es una forma totalmente errónea de definir la Trinidad. ¿Por qué? Porque la yema tiene una sustancia, la clara tiene otra sustancia y el cascarón tiene otra sustancia. Aquí estamos hablando de un Dios en tres personas que tienen la misma sustancia, la misma esencia, los mismos atributos. Entonces, bueno, en este caso, porque a mí me lo explicaron pues, de otra manera, porque siempre es eso, ¿no? Lo de la Trinidad. Me explicaron como que, pues tú, Teresa, bueno, tú eres Jesús para tus papás. En la escuela, pues no sé, quizá cambias. En la escuela eres un estudiante. En el trabajo, pues eres una empleada, pero sigues siendo Teresa de Jesús, ¿no? Quizá cambias las cosas que haces, pero en sí tu esencia sigue siendo la misma. No sé si así se puede explicar. No, porque ahí estamos hablando de una misma persona que se manifiesta en tres personas diferentes. Y aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una, para que lo entendamos así, de una esencia, pero que subsiste en tres personas. Y siempre es igual. Y siempre es igual. No cambia en ninguna de las tres. Porque decirlo de otra manera es como decir que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Espíritu Santo, nada más que va cambiando en base a la situación, y no es así. No, la Trinidad son tres personas que viven en comunión, pero que es un solo Dios, una sola esencia, un solo núcleo. ¿Sí? Entonces, de esa es la manera en la que nosotros tenemos que entenderlo. Y la Biblia nos habla de tres entes diferentes. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado por primera vez a la edad de 30 años, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Juan lo bautiza y ¿qué pasa?
desciende el Espíritu como en forma de paloma sobre él. O sea, estamos hablando, está la persona, Dios Hijo, desciende Dios el Espíritu Santo, y Dios el Padre habla desde los cielos. Entonces están los tres ahí, mas sin embargo es un solo Dios. Algo muy difícil de entender para nosotros, pero que es real. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, ¿verdad? En Juan 10:30, por favor, si no me equivoco en la cita, Juan 10:30. Sí, por favor, si lo tienen. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Si Jesús hubiera dicho: yo y el Padre somos uno, entonces hubiera habido problemas. Pero Jesús dice: yo y el Padre uno, singular, somos, plural. Si Jesús hubiera dicho: yo y el Padre somos, plural, uno, ahí hubiera habido un problema. Porque entonces sí habría tres dioses que se hacen uno solo. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver. Jesús dijo: yo y el Padre uno, o sea, una esencia somos. Existimos en un solo Dios, pero somos tres personas que actúan, que tienen su particularidad, que tienen, ¿verdad?, su función de ser. ¿Sí? Su función de ser. Dios, a pesar, en esta parte quiero definirlo así, Dios, siendo los tres, teniendo la misma esencia y la misma sustancia, tienen un orden cada uno. ¿Sí? Dios el Padre es el que define las cosas. ¿Quién dio el plan de salvación? Dios el Padre, no Dios el Hijo. ¿Sí? ¿Quién empezó a ver para lo de la tierra y crearla y hacer? Dios el Padre. ¿Qué hace Dios el Hijo? Bueno, el Padre ve lo que quiere hacer y lo expresa por medio de su palabra, que ¿quién es? Jesucristo. Él lo expresa por medio de su palabra. ¿Y quién lo lleva a cabo? El Espíritu Santo. Así es como funciona. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a ver en Pablo, en 1 Corintios, ¿verdad?, que Pablo dice: Dios es un Dios de orden. Dios le gusta el orden. Desde su misma forma de cohabitar en la Trinidad, a Dios le gusta el orden. Y por eso estableció Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Y cada uno tiene su rol. No es que Dios es el Espíritu Santo sea menos Dios que Dios Hijo, que Dios el Espíritu Santo, o que Dios Padre, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y entonces son cuestiones que nosotros estamos viendo, para que veamos que hay una personalidad, que cada uno tiene su voluntad, pero que es un solo Dios, y habita en una sola sustancia, en una sola esencia. ¿Sí? A mí me costó en un principio como que creer eso. O sea, sí lo creo, nada más que así específico. El que es uno solo, lo que estaba usted diciendo. Sí cuesta al principio como que entenderlo. Es algo que tenemos que... Es como, por ejemplo, defíneme la eternidad de Dios. Que Dios no tiene principio ni fin. Sí, eso es lógico, pues la Trinidad es Dios, es un Dios en tres personas, ya te lo definí. Pero dime, explícame la eternidad de Dios. ¿Cómo que nadie lo creó? No hay forma de explicarlo. Sí, para nuestra mente hay limitaciones. Hay limitaciones, exactamente. Para nuestra mente hay limitaciones. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Y donde entra la fe. Donde entra la fe. Hay cosas que nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Simplemente creer. Y esa es otra. Explícame la infinitud de Dios. Dios es infinito. Dios aunque la Biblia a veces se muestra, y lo estamos explicando aquí, aunque la Biblia a veces muestra a Dios con manos, ¿verdad?, que dice: mi brazo fuerte te ayudó, pero ahí Dios está hablando en forma antropomórfica. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros podamos entender, y Él se define como si fuéramos nosotros.
para que lo podamos entender. Él se baja a nuestro nivel para que podamos entenderlo. Pero la palabra de Dios dice que Dios es infinito. ¿Qué quiere decir? Dios no tiene límites. Por eso Salomón dice, ¿cómo quieres que te haga una casa donde habites tú si los cielos de los cielos no te pueden contener? Dios es infinito, no hay algo que lo pueda contener. El profeta Isaías dice, Dios mide el universo con la palma de su mano. ¿Cuánto mide el universo? 3 trillones de años luz. O sea, estamos hablando de una cantidad grandísima de ceros, ¿no? 3 0 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 kilómetros. Entonces, imagínense esa cantidad de distancia que tiene el universo. Y la Biblia dice que Dios mide el universo con la palma de su mano, dándonos a entender que Dios es infinito. Dios no tiene un límite. ¿Sí? Expliquemos eso. No lo podemos explicar con palabras, pero es algo que la palabra de Dios nos pide creerle, que le creamos. ¿Sí? Y entonces aquí es Juan lo que nos está hablando precisamente de eso, que en el principio esa palabra tenía vida, y esa palabra era eterna, no tuvo un principio, ella ya estaba en el principio, que esa palabra tenía comunión con Dios, y que esa palabra era Dios. O sea, tenía comunión con Dios y al mismo tiempo era Dios. ¿Sí? Esa es la parte esencial que nosotros podemos ver. Por ejemplo, cuando Dios dice, hagamos al hombre. ¿A quién le está diciendo hagamos? ¿A los ángeles? Pues los ángeles no están hechos a la semejanza de Dios. Y Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Este hagamos, ¿a quién está implicando? A la Trinidad, ¿verdad? Hagamos. Entonces nosotros podemos ver esa comunión desde un principio. Leamos Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. Solo como comentario, pastor, que en otras Biblias, por ejemplo la de los testigos, ellos cambian la palabra verbo por palabra y dice que era un Dios, ¿no? Y le ponen con diminutivo. Sí, bueno. Conversando la palabra. Sí. Que lo cambien la palabra no está mal, porque el logo significa palabra. El problema es cuando le ponen, y el verbo era un Dios. El un, y eso pues acabo de tener un encuentro con testigos, ¿verdad? Y entonces yo les decía, pero el un dentro de las palabras griegas existe. Por lo tanto, si Juan quería expresar que el verbo era un Dios, tuvo que haberlo escrito. En los manuscritos no existe el un. Literalmente dice, y el verbo era Dios. El un es una añadidura de ellos. Y entonces, pero pues ellos dicen que no. Le digo, bueno, ¿ya revisaste el griego del manuscrito donde se basaron ustedes? No, pero eso no importa. No, sí importa mucho, porque es la palabra. Realmente lo que nosotros tenemos y estamos leyendo ahorita, ¿qué es? Es una traducción de la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios realmente? Lo que escribieron los apóstoles. ¿Sí? Lo que escribieron ellos, eso es la palabra de Dios. Nosotros hoy en día tenemos traducciones de esa palabra. Y por eso a veces vemos y les hago comentarios acerca de que, a ver, esto no está, esto sí está. Porque tenemos que entender que hay detalles a veces en las traducciones. ¿Sí? En el Salmo 23, ¿no? Ajá. ¿Qué tiene? Aunque. Ah, sí, aunque anden, vaya. O Romanos 8:1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La parte de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no existe en los manuscritos más antiguos. Entonces, esas cosas son de poner atención nada más. No rompen en nada la doctrina cristiana, porque no la rompen en nada. Simple y sencillamente hay que entender, ¿verdad? Y ir realmente a la palabra de Dios.
Entonces, por eso lo que decía en base al comentario que hace Tenón es que el un no existe en el griego, no existe en los manuscritos griegos. Por lo tanto, es una añadidura de la watchtower, de la torre de vigía. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante, además de otras añadiduras que van metiéndole ahí, ¿no? Y Ya desde ahí estamos mal, porque Dios dice, ¿verdad?, que aquel que le añada, Dios le va a añadir plagas. ¿Sí? El que le añada la palabra de Dios, Dios le va a añadir. Y el que le quite, Dios le va a quitar. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte. Pero a ver, Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4, por favor. el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿De quién dice que es la imagen misma de su sustancia? Vayan al versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego viene el 3. Él es la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? De Jesús. ¿Sí? Él es Jesús. Jesús es la imagen misma de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 14, le dice, cuando Felipe dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, Felipe, hace tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la misma imagen de Dios. Él es la misma gloria de Dios. Él es la chequina del Antiguo Testamento de Dios. Él es la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces ¿mande? Que ayer cuando empieza el Nuevo Testamento, cuando dice sí, es que no sé. En el principio era el Logos, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ese dice? No, cuando dice el nuevo, o sea, ahorita que se refirió a Cristo, o sea, ya de Cristo para acá es el Nuevo Testamento, de Cristo para atrás Es el Antiguo Testamento. Pero aún en el Antiguo Testamento estaba Cristo. Sí. Bueno, ya lo empezamos a conocer En el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1. Isaías 6:1, ¿qué dice? Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ok, dice, ¿verdad? Y luego dice, y los querubines, los serafines cantaban santo, santo, santo y todo. Pero dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Jesús dijo al Padre, nadie le ha visto. Entonces, ¿a quién vio Isaías? A Jesús. Y lo repito, ahorita no traigo la cita, esto lo estoy explicando en base al comentario, no traigo esa cita no la recuerdo ahorita en la mente, pero Jesús dijo, Isaías vio mi gloria. ¿A qué se estaba refiriendo? A esa parte. A esa parte de cuando dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Jesús dijo, Isaías vio mi gloria. Vemos a Jesús desde el Antiguo Testamento, a Jesús preencarnado, se le llama así en términos teológicos, preencarnado. Nosotros vamos a encontrar un personaje en el Antiguo Testamento muy conocido, el ángel de Jehová, que tiene los mismos atributos que Dios, los mismitos atributos que Dios, los tiene ese ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová desaparece cuando entra la encarnación de Jesucristo y ya no se vuelve a nombrar al ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová
era Jesús, con los mismos atributos de la divinidad. No porque Él sea un ángel, porque Él no es un ángel, sino Él se manifestó así para poderse manifestar a Josué y a todos los que se manifestó en persona para que lo pudieran ver. Pero tenía los mismos atributos que Dios, los mismos, la capacidad de perdonar pecados, ¿verdad? La capacidad de ser glorificado, de ser adorado. Todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, y este ángel entonces es la preencarnación también de Jesucristo. El Antiguo Testamento en sí nos habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, y vamos a encontrar a Jesucristo en cada sacrificio del Antiguo Testamento, en cada parte del tabernáculo de reunión. Por eso Dios le dijo a Moisés: cuídate de hacer todas las cosas conforme a lo que yo te di, porque todo habla de Jesucristo. Si Moisés hubiera modificado algo, hubiera sido no la verdad de Jesucristo, y entonces Dios hubiera tenido que actuar fuertemente ahí. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso nosotros vamos a contemplar todas las cosas en el Señor. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, comunión, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Dios mismo, y tiene las cualidades de Dios. Y luego dice el apóstol Juan, ¿verdad? Muy característico. ¿Qué dice el versículo 2? Este era en el principio, con eso otra vez era pasado, o sea que tenía una comunión desde antes con ese Dios, y lo vuelve a plasmar Juan porque quiere que quede bien entendido que ese Verbo es Dios, pero que tiene comunión con Dios, porque quiere dejar bien asentado la Trinidad y la divinidad del Verbo, ¿sí? Quiere dejarlo bien asentado Juan. Y ese Verbo, ¿verdad?, tenía comunión con Dios. Y el versículo 3, con eso vamos a terminar ya. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo, por el Verbo, por el Logos de Dios. Todo fue hecho por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. Okay, todo. No hay nada que haya sido creado que no haya sido creado por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio? ¿Por qué dice por medio de Jesucristo? Porque Dios se lo dio, que En base a lo que vimos. En base a lo que vimos. ¿Qué significa por medio? A través de, exacto. ¿Por qué es por medio de Jesucristo que se crearon todas las cosas? Porque el Padre lo piensa y Cristo es el que hace. El que hace, la palabra. O sea, es por medio. El Padre lo piensa, y Cristo es esa palabra que viene y lo expresa. Sea la luz. Si el Verbo no actuara, si el Logos no actuara, pues no pasa nada. ¿Sí? Aunque el Espíritu Santo es el que lleva a cabo las cosas, pero la palabra se tiene que emitir. Entonces, todo fue creado por medio de Él, por medio de esa palabra. Si Dios no habla, no se hace nada. Por eso Dios dice por medio del profeta, ¿verdad?, que Él envía su palabra y hará todo aquello para lo cual fue enviada, ¿sí?, y no volverá a Él vacía. Entonces, ese es el Logos de Dios. Por eso todo fue creado por medio de Él, porque Él es esa palabra que expresa para que las cosas puedan hacerse. ¿Sí? Es el medio por el cual Dios habla, y el Espíritu Santo efectúa esa palabra en una realidad. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahí lo vamos a dejar para no hacerlo tan largo. Son 35 minutos. Normalmente una célula tiene que ser de 30 minutos. Los estudios, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan o algo? Yo tengo una duda, pero no de aquí. Ahí. Usted tiene una duda bueno, para eso tiene que ir a hacer exámenes de sangre. Pues si es.